es la membresía bíblica. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hablar de membresía bíblica? ¿Por qué tratar este tema en una conferencia? Hay muchas personas que dicen que son cristianos y no buscan la membresía en ninguna iglesia, sino que asisten a una o varias iglesias. Y son muchas las razones por las cuales una persona no busca la membresía en una iglesia local. Pero solo quiero darle algunas de ellas para empezar. Pero vamos a orar para buscar la bendición del Señor. Oremos. Padre, queremos alabarte en esta tarde, darte gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra llamando almas a salvación. Gracias por el privilegio de poder compartir con nuestros hermanos. Gracias por los hermanos que quieren aprender más para glorificar tu bendito nombre. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú continúes en medio nuestro y que tú continúes hablando a nuestros corazones. Y esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que son lo que yo llamo consumidores eclesiásticos. Personas que asisten a diferentes iglesias y se benefician de las actividades de las diferentes iglesias. Van a una de ellas porque les gusta la alabanza, a otra porque les gusta mucho la predicación en esa iglesia. En otra iglesia los hermanos son más cálidos, en otra hay más jóvenes con los cuales compartir o les gusta cómo son los grupos pequeños. Esa persona quiere disfrutar de los privilegios o de las actividades o de aquellas cosas que él encuentra que le convienen en cada una de esas asambleas. Pero pasa algo, mis hermanos, no quiere asumir ninguna responsabilidad en ninguna de esas iglesias. Solo quiere que tomar, consumir y no dar nada. No rendir cuenta ni tener ningún compromiso con nadie. Otros razonan de la siguiente manera. Bueno, yo voy siempre a la misma iglesia, voy tan frecuentemente como van los miembros, tengo comunión con esos hermanos, les muestro mi amor cristiano, me beneficio de la adoración allí en la iglesia, de la predicación y los ministerios de la iglesia. ¿Y por qué yo debo hacerme miembro entonces? Yo estoy ya asistiendo a la iglesia. Otros dicen, si yo soy miembro de la iglesia universal, ¿por qué debo hacerme miembro de una iglesia local? Otros dicen, pero yo estoy en una lista en la iglesia, yo soy un miembro nominal de esa iglesia, pero ¿qué pasa? Que no tienen tampoco ningún compromiso ni asumen ninguna responsabilidad en esa iglesia. En un estudio que se hizo en Estados Unidos en las iglesias bautistas del sur, decía el pastor Mark Dever que una iglesia promedio en Estados Unidos, Bautista del Sur, tiene alrededor de 233 miembros. Ese es el promedio. Y de esos 233 miembros, alrededor de un 30 y pico % solamente asisten a la iglesia. O sea que asisten 70 miembros en un servicio de adoración un domingo en la mañana. Yo le pregunto a ustedes ahora, ¿dónde están los otros miembros de la iglesia? Porque de 233 a 70, las 2/3 partes de la iglesia no está allí y dicen que son miembros y que son adoradores de Dios. Están en sus casas, están viendo un partido de fútbol por televisión, están en un restaurante, están en la playa y eso nos refleja a nosotros cuál es el estado espiritual de los creyentes en esas iglesias. Pero hay muchas personas que no se hacen miembros de una iglesia no porque no quieran asumir una responsabilidad, sino por la falta de conocimiento de lo que enseñan las Escrituras acerca de la membresía eclesiástica. ¿Tú te has preguntado alguna vez, ¿y por qué yo debo unirme a la iglesia? ¿Dónde está eso de la membresía en la iglesia? ¿Y por qué yo tengo que comprometerme con una iglesia local? ¿Es bíblico o es eso una tradición? ¿Existían en las iglesias del Nuevo Testamento membresía? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿En qué parte de la Biblia se habla de membresía?
¿Hay un mandato para que yo me haga miembro de la iglesia? La respuesta es, ¿qué ustedes me dirían? Sí, no. No hay un mandato específico que diga que tenemos que hacernos miembros de una iglesia local. Ustedes van a decir ahora, hermano Eduardo, pero usted empezó mal entonces. Porque usted está hablando de la membresía y entonces nos está diciendo que no hay un mandato a hacerme miembro de una iglesia. Búsqueme un pasaje donde se hable de la Trinidad. Que diga Trinidad. No lo hay, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vayamos a la Escritura y veamos algunas pruebas de que así existía la membresía en el Nuevo Testamento. Nuestro hermano Emanuel nos ha hablado de la iglesia universal, nos ha hablado también de la iglesia local, entonces no voy a definir ambas iglesias, pero de las veces que se utiliza la palabra iglesia en las Escrituras, que es alrededor de 114 veces, 90 veces se refiere a una reunión local de creyentes. ¿Qué quiero decir con eso? Creyentes que se reunían en un área particular. Cuando se habla de la iglesia de Jerusalén, ¿se está refiriendo a qué? A los creyentes que se reunían en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén había muchos habitantes, pero había un grupo que conformaban la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo da un saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto, se está refiriendo a ese grupo de hermanos que están allí. A la iglesia de Galacia, a la iglesia de los tesalonicenses. Había una reunión local de creyentes, que ellos se reunían en un área particular. Eso nos habla de que había una iglesia, que había una identificación de personas específicas en un lugar específico. Pero yo le voy a dar otro argumento. En 1 Timoteo 5 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años, si no es menor de 60 años. ¿Qué lista es esa, hermano? ¿Había muchas viudas? Sí. ¿Y por qué habla de una lista de viudas en la iglesia? Porque había una lista de miembros. Entonces, dentro de esa lista de miembros había una lista de viudas. Dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Y dice las características, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. En tercer lugar, tenemos la instrucción pastoral y el liderato espiritual. ¿Para qué existen los pastores? ¿A quiénes instruyen los pastores? A los miembros, a las personas que están ahí. Fíjense que en 1 Timoteo dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Y Emanuel explicó cómo esas palabras se usan distintamente, anciano, obispo o pastor, pero obispo es un supervisor, es una persona que tiene a su cargo ser responsable de conducir a la iglesia. La pregunta es esta, mis amados. ¿A quién supervisa un obispo? ¿A quién supervisa un pastor? ¿A quiénes cuida espiritualmente? ¿De quiénes es responsable? ¿De todo el que venga y se sienta en la iglesia, que venga una vez y se vaya y nunca más vuelva? ¿Al que viene 2 veces a la iglesia? ¿Al que viene 3? Tiene que haber una lista de miembros. Debe existir un grupo específico de personas a quienes supervisar. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el texto, pero es necesario que el obispo y empiece a dar las cualificaciones del pastor. Y se nos dice ahí que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Fíjense aquí, qué interesante. La iglesia local es comparada a una familia y los miembros de una familia están definidos entre sí. Y aquí se está comparando a una iglesia local. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice el texto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros.
Obedeced a los que os gobiernan y sujetaos a ellos. ¿Cómo funcionaría el liderazgo y la sumisión si no hay una membresía definiendo quiénes han hecho el compromiso de ser guiados y a quienes han escogido como líderes? Porque aquí se está hablando, obedeced a quienes, a vuestros pastores. No dice a todos los pastores. O sea, hay alguien que supervisa específicamente por tu alma. Se requiere de pastores que cuiden un rebaño. Fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Aquí vemos cómo las Escrituras nos mandan a los pastores a cuidar a cierto grupo de personas. Nosotros debemos amar a todo el mundo, pero hay un grupo específico que el Señor nos ha encomendado. Si ustedes van conmigo a Hechos, capítulo 20, versículo 28, se nos dice allí: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Los ancianos de la iglesia de Éfeso estaban liderando una iglesia que estaba en crecimiento y ellos debían conocer al rebaño. El texto no nos dice que los pastores no pueden visitar a los inconversos o aquellas personas que visitan a la iglesia, sino que deja claro que nosotros tenemos una responsabilidad particular con un grupo específico de creyentes que el Espíritu Santo ha puesto bajo nuestro cuidado. Yo les pregunto a ustedes ahora, mis amados, si no hay membresía, ¿cómo conocerán los pastores cuál es su grey? ¿Qué ustedes me dirían? Ah, no, porque él viene y yo lo veo ahí todos los domingos que llega, se sienta en el último banco, en el centro o delante y se va. ¿Ya eso es suficiente? No. ¿Por quiénes nosotros daremos cuenta? ¿Por quiénes los pastores de esta iglesia van a dar cuenta a Dios? En 1 de Pedro, capítulo 5, leo de los versículos 1 al 3, pero leo una sola parte, donde dice el apóstol: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y dice en el versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Quiénes nos han sido confiados? La palabra que utiliza aquí nos da la idea de porción, de lote. Y eso indica que hay una porción, que hay un grupo de almas que Dios me ha confiado y que esos ancianos de esa iglesia que Pedro escribe sabían a quiénes le habían sido confiados. ¿Qué es esto? Bueno, otra forma de hablar de membresía. Si una persona no quiere compromiso, si una persona no quiere responsabilidad, se va a resistir a la idea de ser miembro de una iglesia. Entonces yo tengo una pregunta para ti. Si tú vas a diferentes iglesias, ¿quiénes son tus pastores? ¿A quiénes obedeces y a quiénes te sujetas? No, porque yo veo los cultos por internet, pero eso no es pastor por internet, no. Miren, yo no quiero ser burlón ni sarcástico, pero tú puedes ver todos los programas de sana doctrina que tú quieras en el internet, pero esos no son tus pastores. No son tus pastores. Tú eres responsable de someterte a los líderes de una iglesia en la cual tú debes ser miembro. Debemos estar bajo cuidado espiritual. Debemos ser responsables, debemos dar cuenta. En cuarto lugar, le estoy dando razones. La instrucción y la práctica de la disciplina bíblica solo tiene sentido en el contexto de la membresía de la iglesia. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú debes hacer? Ve y repréndele estando tú y él
solos. Si no te oye, ¿qué tú haces? Vas con 2 o 3 testigos. Y si no oye a esos 2 o 3 testigos, ¿qué tú haces? Ve y dilo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, ¿qué yo debo hacer entonces? Yo me paro en la calle y tomo un megáfono y le digo a la Iglesia Universal que Juan, Pedro o José pecaron. ¿Qué hago? Es una iglesia local, es un grupo de creyentes específicos. Yo tengo autoridad dada por Cristo para tratar situaciones como esa con los miembros de mi iglesia, no con los miembros de cualquier iglesia. La iglesia sigue un proceso de disciplina con los que son miembros. Una iglesia no puede seguir un proceso de disciplina con una persona que no es miembro de la iglesia, porque uno no tiene ninguna autoridad sobre esa persona. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, o sea que estaba conviviendo con su madrastra. En el versículo 4 se nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Una pregunta del versículo 4. Cuando estén reunidos, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen derecho a hablar en esa reunión y votar sobre ese asunto? ¿Los visitantes ocasionales? ¿Los visitantes fijos que no tienen ningún compromiso con la iglesia ni son supervisados por los pastores? ¿Los que siguen los cultos de la iglesia por internet, por la radio, por la televisión? No. Cuando estén vosotros reunidos, ¿quiénes son? Los miembros de la iglesia. Y Pablo continúa diciendo, miren qué interesante. En mi carta os escribí, versículo 9, que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Versículo 12. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Ninguno que llamándose hermano. Hay un grupo de personas que él entiende que están afuera en el mundo, y hay otros que están dentro en la iglesia. ¿Quiénes son los que están dentro de la iglesia? Los miembros de la iglesia. No, yo no me voy a asociar con personas inmorales. Hermano, en el mundo a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en el colegio, en la universidad, la mayoría de las personas no conocen al Señor. Y nosotros tenemos contacto diario con esas personas. Pero dentro de la iglesia, si una persona tiene una conducta inmoral, debe ser sancionado. Y Pablo está diciendo, expulsad de entre vosotros a esa persona, a ese malvado. Eso es, remuévanlo de la membresía local. Pregunto, ¿a quién está hablando Pablo? A los corintios, ¿verdad? A los miembros de la iglesia. Es la iglesia quien determina quién está dentro y quién está fuera. Es la iglesia que guarda su pureza. Y esa disciplina solamente puede ser llevada a cabo si una persona es miembro de la iglesia, así como la restauración de esa persona cuando se arrepiente de su pecado. Otra razón, las metáforas que se utilizan para describir a las iglesias locales. Se nos habla de un rebaño, se nos habla de un templo,
se nos habla de un cuerpo, se nos habla de una casa. Y esas metáforas, esas ilustraciones, vamos a decirlo así, solo tienen sentido en el contexto de la membresía. Fíjense algo, la metáfora del cuerpo. Voy a leer primero a los Corintios 12:12 y le digo los textos para aquellos que llevan notas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Un miembro del cuerpo, la nariz, los ojos, los dedos, las manos, el corazón. Y Pablo nos está diciendo que hay una relación orgánica y de unidad que está implícita en la imagen de un cuerpo. El pie, las manos, los ojos funcionan en una relación orgánica con nuestro cuerpo. Y lo mismo ocurre con un cristiano que va a una iglesia, que se acerca a un cuerpo de creyentes y no es miembro. Nuestros cuerpos no son una colección de partes. Yo no puedo decir, me voy a quitar el anillo, es más, me voy a quitar el dedo y voy a guardar el dedo. O me voy a quitar la mano porque no la estoy usando y la voy a guardar. ¿Por qué? Porque esos dedos están unidos a la mano, están unidos al brazo, a los hombros, están unidos a mi cuerpo. Es una parte integral de mi cuerpo. Entonces, el cuerpo local de Cristo debe ser así también. Aquellos que están unidos a quién, a Cristo. Aquellos que forman parte de su cuerpo, la iglesia. ¿Cómo yo expreso que yo soy miembro del cuerpo de Cristo? Estando unido al cuerpo de Cristo, a un cuerpo local, a una iglesia. Y lo mismo vemos con las otras metáforas que tenemos aquí. Un rebaño de ovejas no es un grupo al azar de carneros, de corderos, no. Tienen un pastor y el pastor conoce su rebaño. Y el pastor sabe cuáles son las ovejas que son suyas y cuáles él va a cuidar y cuáles no son suyas. Las ovejas pertenecen a un rebaño específico. Así debe ser para las ovejas espirituales de Dios. En un edificio, los bloques, los ladrillos, no están sueltos. Ok, va a empezar el culto, vamos a los ladrillos, no está lo loco, esto está en un orden, esto está unido de una manera definida. No hay lugar para piedras sueltas en el edificio de Dios. No hay lugar para eso. En una familia, usted es miembro de la familia o no lo es. Eso está claramente definido. Si usted es parte de la familia de Dios, ¿cómo yo muestro eso? Estando en un cuerpo local de una familia de Dios. ¿Le doy más razones? Le voy a dar más. Miren esto. Porque yo quiero convencer su conciencia con la palabra de Dios. Este no es un discurso teológico profundo, no. Que sea la palabra que hable a sus corazones. Y si usted va a pelear con alguien, no pelee con los pastores y conmigo tampoco. Pelee con el Señor. En los mandamientos unos a otros. Fíjense que esos mandamientos están dirigidos a una segunda persona del plural. Están dirigidos a un grupo de personas que se distinguen de los demás. Hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Exhortaos los unos a los otros. Yo no me paro en el medio de la calle y tomo una persona extraña para confesarle. No, yo no lo hago. Yo en la iglesia, en el cuerpo local, con mis hermanos, esos son amados, amémonos unos a otros. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes es la siguiente. ¿Por qué Dios tiene esos mandamientos unos a otros? Porque Él quiere que tu membresía se note, se muestre en tu vida diaria. Y para tú cumplir con esas obligaciones de someterte, de confesar, de exhortar, de ser benigno uno con otro, eso se realiza cuando tú eres miembro de un cuerpo local. Así que tú cumples esas obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto?
En la fe cristiana no existe el llanero solitario. Ustedes no saben lo que es el llanero solitario. Ustedes saben eso. Ah, bueno, eso, pues, yo pensé que era una película de los tiempos de nosotros. No existe el llanero solitario. Dios nos diseñó como miembros de un cuerpo y nos ha dado mandato para que lo llevemos a cabo dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Algunas pruebas de la membresía bíblica en el Nuevo Testamento. Creyentes que se reunían en un área particular. El hecho de que hubiese una lista de viudas en la iglesia era porque había una lista de miembros. La supervisión y la instrucción pastoral tiene sentido en el contexto de la membresía eclesiástica. La disciplina bíblica tiene sentido en el contexto de la membresía eclesiástica. Esas metáforas que se utilizan de rebaño, de templo, de cuerpo, de casa, solo tienen sentido en el contexto de la membresía. Los mandamientos de los unos a los otros tienen sentido en ese contexto también. Yo quiero hablarles a ustedes ahora y explicarles por qué tú debes unirte a una iglesia local. ¿Qué razones tenemos para unirnos a una iglesia local? Mira, cuando tú te unes a una iglesia local, tú estás diciendo que tú no te avergüenzas de identificarte con Jesucristo y con su pueblo. Y hago esa pausa para que lo procese. No existen los cristianos de la secreta. No existe. Miren lo que dice el Señor. En Mateo 8, Él está hablando de las demandas del discipulado. Y dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, versículo 34, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Y miren lo que dice el versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿A ti te avergüenza identificarte con Cristo y con su pueblo aquí? Cristo te va a poner a un lado en el día del juicio. Cuando nosotros nos unimos a una iglesia como miembro de la misma, estamos diciendo que no nos avergüenza identificarnos con Cristo y su pueblo. Y miren algo, hermanos, amados, que es algo hermoso. Cristo en el cielo tenía el amor del Padre, una comunión entre el Padre y el Espíritu Santo, algo maravilloso. Tenía la adoración de los ángeles. Y por amor a nosotros, Él dejó ese trono en los cielos, se encarnó y estando aquí en la condición de hombre, sufrió una muerte humillante, dolorosa, la muerte de cruz. Él derramó su sangre en el Calvario por ti y por mí. Y a ti te da vergüenza entonces decir que tú perteneces a la familia de Dios. A ti te da vergüenza identificarte con una iglesia local. Te da vergüenza identificarte con otros creyentes que tienen la misma fe como la tuya. Cuando tú te unes a una iglesia local, tú estás diciendo claramente que tú estás dentro del pueblo de Dios, que tú perteneces al pueblo de Dios, que a ti no te avergüenza ser parte del pueblo de Dios. No importa que nos digan locos, no importa que nos digan ridículos, no importa. No importa, la herencia que Dios nos ha dado, la porción que nosotros tenemos en Jesucristo es demasiado gloriosa. En segundo lugar, otra razón para unirme a una iglesia local. Ya tú no eres un cristiano libre e independiente sin tener que dar cuenta a nadie, sino que te colocas, óyeme bien, bajo la supervisión, la protección y la disciplina de los pastores y líderes cristianos. Te voy a decir algo. Tú tienes la bendición de ser pastoreado. El texto que leímos de Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Tú sabes la bendición que es de tener pastores que te vigilen,
que te cuiden, que te protejan. Durante 36 años yo he sido miembro de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Y durante 32 años he sido uno de los pastores de la iglesia. Yo doy gloria y gracias al Señor por la bendición que tengo de tener pastores que velan por mi alma. Hombres que me preguntan cómo está mi vida espiritual. Hombres que se sientan conmigo para saber cómo está el estado de mi alma, cómo está mi matrimonio, cómo están las diferentes actividades que yo estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de una iglesia local y esos hombres velan por mi alma, velan por mi familia, están con nosotros cuando tenemos cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de problema. Y muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida, que los pastores me han dado su consejo de cómo ellos entienden que debo tomarla en diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria, yo le doy gracias al Señor. Porque muchas veces yo pensaba tomar decisiones de cierta manera y cuando he ido a buscar el consejo de mis pastores que me conocen, que han velado por mi alma, me dicen, ¿y por qué tú no haces esto de esta manera que yo creo que es más conveniente como tú la quieres hacer? Y le digo algo, he recibido la bendición de Dios. Dice el pastor David Burt lo siguiente: lo que el pastor enseña, sus amonestaciones y reprensiones, tienen el propósito de guardar las almas de los miembros y de su congregación para que no se pierdan. Velar por el alma de una persona es protegerla, es avisarle de posibles peligros, es corregirle cuando se ha creído doctrina falsa, es confrontarle cuando ve el pecado en su vida y disciplinarlo si es necesario. Ayudarle a crecer espiritualmente e ir viviendo cerca de Dios en santidad. Y los pastores solamente podemos ayudar así a una persona que es miembro de la iglesia. Nosotros podemos aconsejar a personas que visiten la iglesia, pero ellos no podemos aplicar la disciplina bíblica si están en pecado, si están viviendo vidas desordenadas. O sea que la influencia que podemos tener sobre ellos es limitada. Pero cuando tú eres miembro de una iglesia, tú también eres capacitado para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, poniendo tus dones en operación. Dice Efesios 4:11, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos el deber de capacitar, de equipar a los hermanos para la obra del ministerio. Todos nosotros tenemos diferentes dones, pero en la medida que cada uno pone sus dones en operación, el cuerpo se va edificando y todos entonces llegamos, como dice el versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se consigue eso? Cuando tú dentro del cuerpo pones tus dones en operación. La pregunta que yo te hago ahora es la siguiente: ¿cómo tú vas a edificar el cuerpo si tú no eres parte de ese cuerpo? Si tú no eres miembro de esa iglesia local. Si tú no pones tus dones en operación bajo la supervisión de tus pastores. ¿Tú sabes cómo tú eres? Como la persona que va a un estadio a ver un partido de fútbol. ¡Qué mala jugada hizo ese jugador! Mira qué ofensiva más mala que él. Mira lo que le dijo el entrenador. No debió haber tomado esa medida y estás tú ahí en la grada con 60,000 personas opinando. Pero están los jugadores en el terreno ahí matándose. Entonces tú, ¡ay, qué mal! No me gustó el mensaje. Hablaba muy duro. Esto, lo otro. Y los asientos estaban incómodos y el piso estaba sucio. Pero ven y límpialo tú. Pues tú tienes que ser miembro de la iglesia. Tú tienes que incorporarte a este cuerpo. Aquí hay muchas cosas que hacer. Y si tú eres un creyente en Cristo, Dios te ha dado dones. Dones para servir. Dones espirituales para el desarrollo de este cuerpo espiritual, de esta iglesia. Y eso es lo que Dios te está pidiendo a ti. Te está dando el privilegio de servir en el reino de Cristo, en este cuerpo local o en el cuerpo local donde tú te congregas, porque sé que hay personas también que son de otras iglesias que están aquí con nosotros. Pero mira algo más.
Cristo nos ha dado una gran comisión. Nos ha dicho, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos un mandato de evangelizar, bautizar a las personas cuando se convierten y discipular a esa persona. ¿Cómo es más fácil llevar adelante esa gran comisión? ¿De manera individual o junto con toda la iglesia? De manera individual es como tú encender una luz en la oscuridad. De manera colectiva es encender una luz sumamente potente, que es la sumatoria de todas las luces, de todos los miembros de la iglesia. ¿Cómo es más fácil alcanzar esta comunidad? Todos juntos trabajando, predicando el evangelio. ¿Cómo es más fácil? No solo alcanzar la comunidad, sino también la ciudad, el país y América Latina, el mundo de habla hispana para Cristo. ¿De manera independiente o todos unidos como miembros de un cuerpo local? Todos unidos como miembros de un cuerpo local, apoyando de manera directa e indirecta como iglesia la obra misionera. De manera directa, mandando misioneros y nosotros sosteniéndolo. De manera indirecta, apoyando misioneros a través de instituciones misioneras. Pero cuando tú te unes a la iglesia, tú manifiestas clara y abiertamente la realidad del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:27 lo siguiente. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Hay un solo cuerpo en el cual todos funcionamos sin perder jamás nuestra identidad individual y la necesidad esencial del ministerio específico que Dios nos ha asignado. Tú eres parte de un cuerpo. La pregunta que yo te hago es ahora, ¿cómo podemos ver el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando tú andas solo en la calle, no. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando estamos reunidos como iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Nosotros estamos unidos a otros miembros y juntos conformamos este cuerpo local de creyentes. Para concluir, mis amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú debes hacer? Mi amado, ya no vivas para ti. Ya Cristo hizo lo más grande. Ya Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti. Y tú debes volverte a Él. Y tú debes cumplir con lo que Él te manda en su palabra. Si tú estás en una lista de membresía de una iglesia, eso no significa que tú eres parte del cuerpo de Cristo, porque quizás tú piensas que eres creyente y no eres creyente. Quizás tú estás en la lista de miembros. Como ese ejemplo que decíamos al principio de muchas iglesias americanas, que el promedio son 233 miembros y asisten 70. ¿Y los otros? ¿Serán creyentes? ¿No serán creyentes? Yo no lo sé. Pero yo te digo una cosa. Asegúrate de que tú has conocido a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Fíjense en el texto que leyó Emmanuel en Efesios 1:22 y dice, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué nos dice este texto? Que Cristo ha sido exaltado sobre todas las cosas, incluyendo a su iglesia. Que Cristo es la cabeza que tiene la autoridad absoluta porque todas las cosas han sido colocadas bajo sus pies. ¿Y tú sabes qué? Tu mayor necesidad no es ser miembro de la iglesia. Pero usted está contradiciendo todo lo que ha dicho. Tu mayor necesidad no es ser miembro de una iglesia. Tu mayor necesidad es saber que tú has arreglado tu cuenta con Dios a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Tu mayor necesidad, no importa que tú tengas 30, 40, 50, 60 años en la fe, es arrepentirte y creer en el Evangelio. Es volverte de tu camino de querer vivir para ti y empezar a vivir para Dios. Es creer que solamente en Cristo hay salvación.
Es creer que no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Es saber que aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi amado, mi amada, óyeme bien, si tú eres creyente, tú debes buscar la membresía de una iglesia. Tú debes ponerte bajo la instrucción, la supervisión, el cuidado, el amor de un cuerpo de líderes que velen por tu alma. Tú debes dar un testimonio de tu fe, formando parte de una iglesia local. Si tú has estado caminando solo, o si tú has estado con temor de tener un compromiso o de asumir una responsabilidad, yo espero que Dios, en el poder de su Espíritu, haya obrado en tu corazón. Y a través de esos textos que hemos visto de la palabra, tú seas convencido y tú tomes la decisión de ser miembro de una iglesia y poner tus dones en operación en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho cómo nosotros debemos exaltar tu nombre. Tú nos has dicho cómo nosotros debemos caminar. Gracias, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Nosotros oramos ahora, Señor, que tú la apliques a nuestros corazones y que tú nos muestres tu voluntad. Que tú seas en medio de este grupo de creyentes que estamos aquí y aquellos que puedan oír este mensaje. Obra, Señor, conforme al poder de tu Espíritu. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos a tener ese compromiso con Cristo, a no avergonzarnos de Él. Oh Señor, y es en su nombre, en ese nombre precioso que pedimos tu bendición. Amén.